Bien, continuando con la sesión número 1 y la asignación de la unidad 1, que es la parte de clasificación de los materiales de construcción, vamos a dar continuidad al siguiente tema que trata de exactamente lo que hablamos sobre los agregados, ¿verdad? Que no es más que la conversión de un material de construcción en su estado natural, que es la roca sólida, en un material triturado. Entonces, el tema 1.6 se llama fabricación de agregados triturados, que lo conocemos nosotros popularmente como piedrín. Entonces, ¿qué es un material pétreo natural agregado? ¿Qué son agregados? Agregados son partículas de materias inorgánicas, naturales o artificiales, que constituyen el 70 o 85% de la mezcla de concreto. Este dato es importantísimo, ya que el agregado en sí, el piedrín, como le llamamos, ¿verdad?, conforma hasta el 85% del componente del concreto. Realmente no es la arena el componente principal del concreto, ni el cemento, sino que más bien es el agregado el que le da la consistencia de concreto, ¿verdad? Entonces, entre los agregados tenemos la arena o el material cero producido a través de la grava o la chanca piedra, y la piedra bolón en sus tres presentaciones, ¿verdad? El tipo de grava o agregado. ¿Cómo se obtiene un agregado? Pues un agregado de la construcción se obtiene ya sea triturado natural o artificialmente en diversos tipos de fábricas hasta lograr trozos de piedras adecuados para su utilización en la construcción, ¿verdad? Que son materias primas extraídas de canteras naturales que me lo pueden dar ya en su estado natural, en el tamaño deseado, en la granulometría deseada, o bien tengo que procesarlos en una fábrica de trituración. La clasificación de los agregados se da de la siguiente manera. Agregados finos y agregados gruesos. En el caso de los agregados finos tenemos la arena fina o material cero que le llamamos, la arena media y la arena gruesa, de grano grueso. En los agregados gruesos tenemos la grava, entre la grava tenemos la gravilla, también tenemos la grava fina, la grava media y también tenemos la grava gruesa. Además de eso, tenemos los de canto redondeado. Los de canto rodado, en este caso, son de origen natural, o sea, son desgastes naturales por erosión. Luego el agregado grueso, el hormigón. El hormigón no es el producto de combinar el concreto, como es el cemento con arena y piedrín, sino que el hormigón es esa piedra amarillenta o rojiza que nosotros vemos en las superficies de rodamiento de algunas calles. Y por último, la piedra. La piedra es la piedra de gran tamaño, obviamente, que son piedras para base y sus bases de carreteras, la piedra de grano medio y la piedra de grano grande, o la chancada, la piedra grande, la piedra bolón, ¿verdad? Y al final el confitillo es la basura o la escoria de la piedra natural, que no necesariamente tiene que ser arena o tiene que ser gravilla o grava fina, no. Es confitillo, lo que se llama es desperdicio o viruta de piedra. Eh, una grava es una piedra chancada, la piedra chancada es la piedra triturada, ¿verdad? Que bien puede ser encontrada en su origen natural por desgaste natural, pero también puede ser obtenida en fábrica, como les estaba diciendo. La clasificación de las gravas por su tamaño. Entonces ya aquí, muchachos, ya debemos de ponernos a pensar la manera de cómo vamos a utilizar todo este material en nuestro proyecto arquitectónico, porque ya vienen las características físicas y vienen las características de apariencia de cada uno de los materiales. Y empezamos con las gravas. ¿Cómo se clasifican por su tamaño? La gravilla. Son piedras pequeñas, dice que se encuentran entre 5 y 10 milímetros de diámetro o de tamaño, porque como no son redondas no podemos decir diámetro, sino que de tamaño. La grava fina es aquella que está entre 10 y 20 milímetros de tamaño. La grava media está entre 20 y 40 milímetros ya de tamaño, ya es grande, una grava ya bastante grande. Y la grava gruesa es una piedra o un trozo de roca de 40 a 75 milímetros de tamaño, ya estamos hablando de 7.5 centímetros, ya es bastante grande, ¿verdad? Entonces, y por último, las de canto rodado, que son las piedras de origen natural, digamos que las encontramos naturalmente, que son mayores o iguales a 75 milímetros, ¿verdad?
que mayormente son usadas para revestimiento en acabados de paredes o pisos. ¿Cómo se clasifican las gravas para su uso en la construcción? Tenemos la gravilla que se considera de media pulgada de espesor o de media pulgada de tamaño. ¿Para qué se usa? Pues se usa en dosificaciones para columnas, losas, vigas y elementos prefabricados. Obviamente, cuando dice son en dosificaciones, quiere decir que son parte integral del hormigón que voy a utilizar para hacer esta mezcla. La gravilla de 1 pulgada ya es bastante grande, ¿verdad? Ya estamos hablando de 2.5 centímetros, ya es bastante grande, aplicada de igual manera que las anteriores y también es usada en veredas. O sea, ya la puedo usar como revestimiento, como un piso, ¿verdad? En algunos casos para obras de infiltración, como dice ahí. La gravilla de 3/4 de pulgada, igual que la grava de media pulgada, se usa para columnas, vigas y elementos prefabricados. ¿Qué quiere decir? Que cualquiera de estas dos, yo puedo utilizarla como material de construcción. Obviamente, ¿verdad? La de 3/4 es mucho más grande que la de media pulgada. Entonces quiere decir que puede crear ratoneras en el concreto, pero se puede utilizar también según el diseño estructural que me dé el ingeniero. Son utilizadas, dice la gravilla de media pulgada, seguimos con la de media pulgada otra vez, suelen ser utilizadas en cimientos armados menos robustos, no son tan comerciales, pero pueden hacer pedidos excéntricos, digamos, para poder utilizar este tipo de elementos de construcción. Lo que les quiero decir es que hay gravilla de media pulgada, hay dos tipos de gravillas de media pulgada, una es de canto rodado, o sea, de canto muy pulido, y la otra gravilla de media pulgada es una gravilla muy robusta, muy rugosa. Entonces, por eso se usa para este tipo de cosas. El otro tipo de gravilla de 3/4 de pulgada también se puede utilizar para acabados, ¿verdad? Aunque en la actualidad, pues casi no la utilizan para esto, sino que la utilizan para la construcción. Ambas se usan para la construcción, pero se pueden encontrar en otro tipo de presentaciones, ¿verdad? ¿Cuánto considero yo que es una buena piedra? Una buena piedra no debe tener, dice, tierra, o sea, no debe contener arcilla, debe ser una roca limpia, que deberá tener sus cantos limpios, debe ser dura y compacta, o sea, no presentar rajaduras. La piedra también debe ser químicamente estable. ¿Qué quiere decir esto? Que al contacto con el agua o con cualquier otro tipo de material, ella no se disuelva y no se corroa, no se deforme. ¿Cómo procede el proceso de trituración de la piedra o de la chanca piedra? Comienza de la siguiente manera, y lo voy a explicar con este gráfico de la industria del triturado de piedra que posiblemente sea la utilizada en nuestro país por cualquiera de las dos empresas que mencioné en la diapositiva anterior, que son Agrenic y Proinco. Lo primero es que viene de la mina, ¿verdad? Y entra a un primer alimentador de vibración. Este alimentador de vibración, lo primero que hace es triturarlo, o es un triturador de mandíbula. Ese triturador me lo pasa a una siguiente trituración por medio de una banda transportadora a un triturador de cono. Ya ese triturador de cono ya me da diferentes presentaciones. Lo que quiere decir que yo no voy a tener una trituración para cada tipo de piedra, ya sea de media, de 1 pulgada, de 3/4 pulgadas, no. Yo voy a tener una trituración única y esa me va a dar la distribución a la siguiente banda para decir que yo tengo por tamiz, ¿verdad? Una piedra de media pulgada, una piedra de 3/4, una piedra de 1/4 de pulgada, una media de pulgada, etc. ¿Qué quiere decir? Que al pasar esta última trituración, la trituradora de cono, ya paso a la clasificación por tamices. ¿Qué es un tamiz? Es una zaranda gigante que usan las empresas de chancado o de triturado para poder clasificar la piedra según su tamaño. Y hasta acá, digamos, la presentación sobre cómo funciona la trituración o la fabricación de la piedra triturada a nivel general. Y a continuación podrán ver un video en donde se muestra el proceso de cómo trabaja Proinco en nuestro país, una empresa de trituración de piedra. Y nos mostrarán en vivo cómo funciona el proceso constructivo o cómo funciona el proceso de trituración para poder obtener este producto para hacer hormigón para la construcción. Y finalmente deberán hacer la evaluación, que está al final de la sesión de clases, para poder
dar por concluida la primera sesión y el primer encuentro de esta asignatura. Los veo en la próxima sesión. Repasen los contenidos, estudien los contenidos que los van a tener que utilizar en su taller de arquitectura de vivienda y también para poder diseñar los planos constructivos que al final lo vamos a estar viendo. Entonces, los veo pronto. Cuídense.